Bienvenidos al primer capítulo de Cue the Groove. Mi nombre es Jorge y el día de hoy les voy a presentar un groove muy particular que desde la primera vez que lo escuché me impactó muchísimo. Definitivamente fue un reto descifrar y entender lo que hacía el baterista. Este groove es de la introducción de la canción YYC de Rush, interpretado por el baterista Neil Peart. Rush es una de las bandas de rock canadienses más exitosas del mundo. Gracias a su increíble creatividad, habilidad y versatilidad, han logrado vender más de 40 millones de discos en todo el mundo. Comienzan su historia en 1968 en Toronto y han tenido un par de cambios en los miembros del grupo, pero la que se solidificó e hizo historia está formada por Alex Lifeson en guitarra, Geddy Lee en bajo, voz y teclados y el gran Neil Peart en batería. Nacido en 1952 en Ontario, Canadá, Neil Peart comienza a tocar batería desde los 13 años. Unas de sus influencias son Gene Krupa, Mitch Mitchell, John Bonham y Keith Moon. Fun fact, además de hacer un papel increíble como baterista en Rush, también escribía letras para las canciones. YYC, ¿qué hay que saber de él? Primero, que fue lanzado en el álbum Moving Pictures en 1981 y a la fecha es el disco más vendido de Rush, alcanzando el número 3 en los charts de Billboard. Se preguntarán, ¿qué significa YYC? Pues este es el código de identificación del Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá, y se ve así. Este patrón significaba mucho para los de Rush, ya que siempre que lo escuchaban sabían que estaban volviendo a casa. Lo impresionante aquí es que toman este patrón y deciden convertirlo en el ritmo base de toda la canción. La métrica que se utiliza en la introducción de YYC es de 10 octavos. El groove base es de un compás y se ve así. Neil Peart hace 4 variaciones del mismo. Ahora, es importante entender que para los sonidos largos, Neil Peart utiliza los platillos, ya que su sonido tiene mayor duración. Estos los acompaña con la tarola la mayoría del tiempo. Para los sonidos cortos, utiliza el bombo. En la variación 1, Neil Peart utiliza un pad, pero nosotros utilizaremos la campana del platillo. Para la variación 2, utilizaremos el hi-hat, la tarola y bombo. Para la variación 3, utilizaremos el ride, crashes, tarola y bombo. Y para la variación 4, es crash ahogado con el bombo. Recomiendo aprenderse muy bien el ritmo YYC, ya que todo el groove está basado en este ritmo. Luego, tocar independientemente cada una de las variaciones. Una vez que suenen súper sólidas, pueden agregar fills y demás adornos, como lo haré yo cuando toque la canción en unos momentos. Finalmente, no se les olvide que todo lo que toquen hay que hacerlo de forma lenta y con un metrónomo, cuidando bien la coordinación entre pies y manos para que la subdivisión suene a tiempo.
Muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Me encantaría escuchar cualquier duda y comentario que tengan, además de qué groups nuevos quisieran escuchar en los siguientes capítulos. No se les olvide darle me gusta, compartir, activar notificaciones, suscribirse al canal y leer la descripción del video para contenido extra. Gracias.